que preocupan porque hay obras por casi 5.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente el tipo de cambio, 20.000 millones de soles que cumplen otro año paralizadas, trabadas y por una serie de motivos. ¿Cómo activar proyectos de inversión y obras que están, como comentamos, paralizadas? Y para entender este tema, vamos a ir a esta hora de la tarde con el profesor de San César Fuentes para que nos aclare un poco cuál es la situación actual en este rubro aquí en nuestro país. Profesor Fuentes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, ¿y de qué manera se podía activar todos estos proyectos de inversión? La mayoría de ellos, según se dice, paralizados debido a sus vínculos con la corrupción. Sí, hay varios temas de corto y largo plazo, ¿no? Creo que en el largo plazo hay fundamentalmente una traba a nivel político, ya sea aprobación a nivel de gobiernos regionales o a gobiernos subnacionales, estamos hablando de municipios. Creo que debe haber un esfuerzo del gobierno en la parte política de destrabar estos proyectos. Hay clara urgencia de proyectos emblemáticos como Majes, ¿no es cierto?, que es un proyecto en el sur muy importante para Arequipa. Y hay varios proyectos también que de una u otra manera están retrasados, de mucho calibre, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, si bien es cierto, no es inversión pública directamente el caso del aeropuerto, pero tiene un impacto obviamente en lo que es la economía peruana. Entonces hay muchas cosas y creo que si hay una especie de receta para hacer esto, creo que es que el Estado y el gobierno deberían darle la prioridad para este destrave, probablemente como si bien es cierto, es una labor del Ministerio de Economía y Finanzas y de los ministerios asociados a lo que es infraestructura. Creo que tiene que crearse una comisión realmente de urgencia que realmente ve estos proyectos y los destrabe en un cortísimo plazo. En algún momento se hizo así. Recordemos los Juegos Panamericanos hace unos años atrás. Tuvimos un problema mucho más complicado. Teníamos una fecha límite para entregar una villa panamericana que no estaba lista, y realmente el gobierno tomó el toro por las astas y efectivamente logró cerrar los proyectos, ¿no es cierto?, en un plazo razonable, en un plazo bastante rápido. Y esa yo creo que es la naturaleza de la urgencia que tendríamos que tener. ¿Y usted cree que Y también, el gobierno del presidente Castillo, como se señala, está tomando el toro por las astas para caminar hacia esta comisión de urgencia que pueda lograr esta reactivación de estos proyectos paralizados que son sumamente importantes? no lo estamos viendo, probablemente se está trabajando quizás tras bambalinas, pero lo que uno ve desde el punto de vista más de análisis, hay un problema serio, ¿no? Que es, hay un discurso un poco diferente en términos de lo que efectivamente lo que el gobierno propone y las medidas que se tienen, ¿no? Es decir, claramente el gobierno debería ser muy taxativo en términos que afectan a la inversión. Uno es el tema de la Asamblea Constituyente, que aparentemente ya no es parte de la agenda política como fue a comienzos del gobierno del señor Castillo, pero creo que debería ser explícito en este tema. Hay un tema también sumamente relevante, es qué va a pasar en las elecciones de octubre del año 22. Eso creo que va a marcar el punto y la inflexión o no inflexión del gobierno en temas de soporte y apoyo popular. Entonces, tenemos un año complicado desde el punto de vista del ruido político, y eso está afectando, creo, en general la inversión tan mayor, que es la que tiene mayor prensa, ¿no?, la que hemos comentado, y también las inversiones menores, ¿no? Es decir, como decíamos, creo que gran parte de los empresarios en general están esperando. Hay el dinero, hay la liquidez, pero realmente hay temor y preocupación sobre lo que eventualmente pudiera hacer el gobierno en los próximos meses y en los próximos años. Y eso creo que está deteniendo no solamente proyectos de alta envergadura, que son los que tienen más publicidad, sino también proyectos de medianos empresarios, de pequeños empresarios que ven con preocupación que no hay mucha claridad en el tema, ¿no es cierto?, político. Es decir, hay un discurso a nivel de intención, pero en la práctica no se ve esto con medidas, con decisiones que de una u otra manera señalen pues, que el rumbo debe ser de mayor inversión y mayor calidad de inversión. Claro, una coherencia, como dice el profesor Fuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el Así día de es. hoy el presidente Castillo está en Colombia participando en este sexto gabinete binacional, y ante el presidente de ese país y los integrantes de su gabinete ministerial, bueno, hay un compromiso nuevamente y un llamado para que los empresarios, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, vengan a invertir a nuestro país. Pero definitivamente, de ahí a los hechos, como se dice, de manera cotidiana hay mucho trecho, y Así es. lamentablemente pues no se está generando esta confianza que es necesaria para que los inversionistas puedan venir al Perú. Exacto. Y eso significa mayor transparencia. Hemos visto con mucho pesar, ¿no es cierto?, que
la corrupción ya no solamente es a nivel nacional, sino que hay realmente grupos regionales, ¿no es cierto?, que de una otra manera también han replicado lo que se hacía a nivel nacional. Es decir, si uno ve en términos de corrupción, gran parte, diríamos, de los problemas serios que tenemos es a nivel subnacional, tanto a nivel de municipios y ahora a nivel de gobiernos regionales, por una razón muy sencilla. Ambos tienen más o menos un 30% del presupuesto y diríamos que el esfuerzo fiscal, vale decir, el esfuerzo tributario no se da directamente en estos niveles. Es decir, desde el punto de vista, diríamos, más coloquial, es dinero que me llega sin ningún esfuerzo desde el punto de vista de recaudación. Y eso hace que haya un incentivo muy perverso, ¿no es cierto?, en términos de calidad de inversión y lógicamente asociado también a al mal uso del recurso y la corrupción. Es decir, yo creo que es un tema sumamente crítico que el gobierno debería atacar, es cómo nosotros logramos, ¿no es cierto?, que este dinero, que es el dinero de todos los peruanos, no solamente de una región, valga la aclaración, ¿no es cierto?, se use de manera clara. Entonces ahí yo creo que temas hoy día de gobierno digital, de mayor transparencia, de seguimiento de la prensa es importante, de ver y que portales sencillos del MTC, del Ministerio de Economía y Finanzas, puedan verse de manera muy rápida y sencilla para cualquier ciudadano de a pie. Y en ese Eso es un sentido, esfuerzo que tienen que hacer. y en ese sentido, para poder hacer ese esfuerzo, ¿se requiere modificar el marco legal? ¿Se necesita No. actualizar las leyes o tal cual están se puede realizar y llevar adelante todo eso? Le doy un dato para que usted sepa. Por ejemplo, un tema que no se hace en la inversión pública, no solamente esa administración, sino las anteriores, es los proyectos de evaluación del Estado, ¿no es cierto?, a través de Invierte PE, que es el SNIP, tiene un módulo de lo que se llama la evaluación de inversión o la posinversión. No se usa en el Perú. El módulo está ahí. ¿Y por qué no se usa? Porque justamente hay temor de que una vez que se ha hecho la inversión, la pregunta siempre complicada es saber cuánto ha rendido esa inversión con respecto al proyecto inicial, ya sea en demanda, ya sea en capacidad de oferta, ya sea en que realmente ha mejorado la comunidad a la que ha sido diseñado. Y ese es un tema que está tanto normado como también reglamentado y también técnicamente establecido. Pero ahí es donde justamente el gobierno no tiene que pensar mucho, sino simplemente justamente hacer que estos proyectos que tienen que ser evaluados a nivel de posterior se hagan. La normativa está, la técnica está, lo que no hay es compromiso político, porque eso puede abrir una caja de Pandora en términos, ¿no es cierto?, de evaluación de proyectos. ¿Y cómo fortalecer la lucha contra la corrupción para garantizar que justamente cada dólar, cada sol sea en beneficio de los más vulnerables y no se quede en el camino, en los bolsillos de algunos? Claro, lo más importante acá es trabajar una meritocracia como debe ser, un sector público, como sucede en países, en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, la carrera pública en el Perú no existe solamente en pequeños nichos como es el caso de Servir, pero países como Francia, Alemania, Estados Unidos, China, para citar diferentes países en el mundo, tienen burocracias que vienen funcionando hace 150 años con proyectos, ¿no es cierto?, de evaluación. Es decir, los funcionarios públicos, además de saber lo que tienen que saber, tienen que ser evaluados y tienen, ¿no es cierto?, diferentes exámenes, además de lo que es su carrera misma, para ser funcionarios públicos. Hay una burocracia que ya tiene niveles de profesionalismo, cosa que no tenemos en el Perú, lamentablemente. Entonces acá hay un esfuerzo a nivel de corto plazo, creo que de emergencia, a nivel de mediano plazo es diseñar fundamentalmente una meritocracia que realmente sea y trabajar con las universidades. Yo creo que hoy día las universidades en el Perú están dispuestas a hacer en un acuerdo, ¿no es cierto?, donde realmente se capaciten de manera urgente, ¿no es cierto?, funcionarios, no solamente a nivel del sector, a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel también municipal. Eso es urgente, es decir, estamos hablando que hoy día el presupuesto de la República, que son cercanos a los 200.000 millones de dólares, o 200.000 millones de soles, perdón, es casi 4 veces más grande de lo que era hace 15 años. Y el resultado no lo vemos. Perfecto, profesor Fuentes, muy claro como siempre. Muy buenas tardes. Encantado. Buenas tardes.